puede ser posible que busques mi amor. Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que un día cuando tú me... Muy buenos días, bienvenidos todos a nuestra catequesis de catecúmenos para bautismo. Nos da mucho gusto que estemos nuevamente con ustedes. Bienvenidos todos nuevamente. Y vamos a dar inicio a nuestro tema, ¿verdad? Un tema nuevo para todos nosotros y en cual vamos a aprender mucho el día de hoy. Bienvenidos todos nuevamente y muy buenos días. Bien, vamos a iniciar organizándonos nuevamente para llevar a cabo nuestra catequesis. Y vamos a ver, ustedes tienen allá a la mano su cuadernillo y consta de primera, segunda y tercera parte. Dentro de esas tres partes hay un total de 52 temas. Entonces es importante que lo agilicemos, que lo vayamos viendo también de una manera correcta, con responsabilidad y con mucha dedicación y sobre todo con mucha atención, porque si son 52 temas, vamos a ir repartiéndolos en 2 temas por sesión. Así que si en alguna, por casualidad o por algún detalle, no pueden estar o se vayan integrando, ya sabemos que van a ser 2 temas por sesión. Y las recomendaciones están que debemos tener asistencia, debemos conectarnos, debemos escuchar la radio también. Si alguien no tiene la radio, buscar por el Face. Y si alguno de ustedes no puede también por esos 2 medios, comuníquennos para que busquemos la forma de cómo hacerlo llegar. Pero creo que sí es importante que busquemos por ahí. Además es importante que lo hagamos en familia. Lo podemos trabajar en familia, que es lo más hermoso. ¿Sí? Muy bien, la primera parte de nuestro tema, creo en Dios Hijo, tenemos un objetivo. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Presentar a Jesús como Hijo de Dios engendrado de la Virgen María y que fue enviado para obedecer y amar al Padre a través de sus actividades. En este tema, entonces, nuestro objetivo va a ser conocer a Jesús, ¿sí? Conocerlo como Hijo de Dios y sobre todo, algo muy importante, creer en Él. Creer en que Jesús efectivamente es Hijo de Dios. Ese va a ser nuestro objetivo de este tema. Y continuamos con un canto. Vamos a escuchar un canto. Tratar de cantarlo. Le habla
relacionarnos con Jesús, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, recuerden que es para amarlo. Y una de las formas que vimos también la semana pasada es cómo relacionar, cómo estar con Él. Y esto lo vamos a hacer ahorita, en este momento, a través de la oración. En la página 6 tenemos ahí la oración que vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Señor Jesús, tú nos dijiste, yo los amo como el Padre me ama a mí. No podemos imaginar medida más grande en el amor, que permanezcamos en el amor que nos tienes. Señor Jesús, haznos dóciles a la fe para que aceptemos con sencillez las enseñanzas que superan la capacidad del entendimiento. Amén. Muy bien, y de esta manera, pues, y como decía el canto, ¿verdad? Estamos cerca de Jesús, o más bien Él está cerca de nosotros en todos lados. Ya entrando en tema, recuerden, el nombre del tema es Creo en Dios Hijo y en el Espíritu Santo. Tenemos unas preguntas para ustedes. Hagan memoria, reflexionen un momentito, no es necesario que la escriban, simplemente reflexionen. La primera dice, ¿qué has escuchado de la persona de Jesús? ¿Qué hemos escuchado acerca de Él como persona, Jesús como persona? La segunda, ¿qué idea tienes tú de Él? ¿Qué idea tenemos de Jesús? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿Cómo imaginamos que vivió? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicó? ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo se relacionaba en esos Así tiempos? es. Y la tercera, ¿crees que podamos dar un juicio o una opinión de alguna persona si no la conocemos? Creo que nos suena muy familiar esta tercera pregunta, ¿no? ¿Será correcto que demos alguna opinión de una persona que no conocemos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen? Muy bien. Una vez reflexionado acerca de estas preguntas, en la parte de la voz de Dios, que igual es una de las partes que viene en el texto, nos habla del Catecismo de la Iglesia Católica. Sí, vamos a leer el numeral número 422 y nos dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Esto es lo que nos dice el numeral 422 del Catecismo de la Iglesia Católica. En esta parte, en Gálatas 4:5, pues Pablo resalta que Jesús nació de una mujer, ¿sí? Para enfatizar que fue un hombre real, ¿sí? Y que nació según las leyes de su tiempo, ¿verdad? La ley de Moisés, y desde luego de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Entonces Jesús fue enviado por Dios para liberarnos de esa ley y elevarnos de esta manera, hacernos como hijos de Dios, como hijos adoptivos de Dios y por lo tanto herederos de su gloria. En este mismo numeral, pues Marcos nos comenta, ¿no? Con la llegada o con la venida de Jesús, pues que es el comienzo de una buena noticia, ¿sí? La venida del Mesías,
la venida del Hijo de Dios. De la misma manera, Lucas nos dice, y pues da gracias al Señor, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. Sabe que viene a salvarnos, sabe que viene a redimirse por nosotros. También Lucas nos dice que tal y como lo había prometido a nuestros antepasados, en favor de Abraham y de sus descendientes, ¿sí? Por siempre. Pero no se espera una venida como ellos pensaban que iba a suceder, ¿no? De esa manera. Entonces es algo que supera nuestras expectativas. Dios envía a su Hijo, y ya muchos sabemos de qué manera llega, cómo, a quiénes se manifiesta, con quiénes, ¿En dónde? en qué lugar, ¿En qué momento? ¿sí? Con los más humildes, en un lugar pobre, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento está presente de claro, nuestras vidas? así es. Entonces Jesús nos envía a su Hijo para redimirnos, para salvarnos y para que disfrutemos también de su gloria. Esa es la buena nueva. Exactamente, esa es la buena nueva. ¿Cuál es el cuerpo central de nuestra fe? Nuestra fe católica. ¿Qué es lo principal de ahí? Lo veíamos y lo comentábamos en el tema anterior, pues va a ser la aceptación del Padre, la aceptación de Jesucristo enviado por el Padre, ¿no? Jesucristo, aceptación de Jesucristo, del Espíritu Santo, sí, ¿verdad? Entonces, miren, muchos de nosotros sabemos algo, hay muchos que saben también, pues mucho más, ¿verdad? Tienen mucho conocimiento acerca de Jesús, incluso hay quienes pueden decir que pues no sé nada, ¿no? Algunos que pues nos encontramos a veces alejados, no nos hemos interesado en conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos tipos de personas con conocimientos, pero lo importante no sería tanto eso, sino lo importante es creer en Jesucristo, porque no nos serviría de mucho estar leyendo todo el tiempo la Biblia, no nos serviría de mucho venir a misa todos los días o los domingos, si en realidad no creemos en Jesucristo. Entonces lo importante es eso, creer en Jesucristo. Y de la misma manera en el tema anterior veíamos qué es creer en Jesucristo, pues seguirlo, seguir sus pasos, ¿sí? Actuar como Él, hacer lo que Él hacía, ¿sí? Vivir como vivía Él. Entonces eso es creer en Jesucristo. En la actualidad tenemos muchas corrientes religiosas y pararreligiosas que nos muestran a un Cristo pues benevolente, ¿verdad? Misericordioso, pero al final Jesús va a ser un ser humano más, sí, va a ser una persona más de tantas que ha habido en la historia, pero este ser es muy especial. Diferente. Exacto, diferente de pues todos los que hemos conocido. Y nuestro punto central de este tema pues va a ser conocer a Jesús. ¿Quién fue en realidad Él? ¿Para qué nos serviría esto? Pues porque si no tenemos a Cristo como centro de nuestra religión, pues no tendría mucha razón de ser. ¿Dónde o cómo lo podemos conocer? Pues precisamente en este momento
a diferentes niños, jóvenes y adultos se les está proporcionando una catequesis, ¿no? Este es precisamente el momento donde podemos empezar a conocerlo. ¿Qué se enseña en la catequesis entonces? A Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo que tiene que ver con Él. ¿Sí? Eso es lo que venimos a aprender en la catequesis. Y en este punto, pues no somos los catequistas los que enseñamos, sino que es el mismo Dios, ¿sí? Que a través de su palabra nosotros lo damos a conocer. O sea, es Cristo el único que enseña, y lo decía él en Juan 16, mi doctrina no es mía, sino la del que me ha enviado. Entonces, los catequistas somos pues solamente pues un instrumento, ¿no? Solamente somos un medio para que llegue su voz a todos. A través de nosotros, a través. Sí, Como es efectivamente. El Padre, como es el arzobispo, Sí, son sí, los apóstoles. claro. No nos comparamos, pero se manifiesta y nosotros somos los portadores de la palabra. Pero Él es el que está con nosotros. Así es, en todo momento. En este momento, Él está con nosotros. Él es el que está proyectando su voz, su verbo. Sí, 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 sí. Entonces, a través de pues muchas personas, no nada más los catequistas, ¿verdad?, se manifiesta Dios. Él nos da a conocer su doctrina. Entonces, ciertamente Jesucristo es el Hijo único de Dios y por eso mismo es también el único heredero de todo lo que fue creado. Pero muchos de nosotros, cuando no lo conocemos, nos preguntamos, bueno, ¿cómo sé que Jesús es el Hijo único de Dios? ¿O por qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Efectivamente, ¿quién lo dice? Y como les decía, pues no somos nosotros los catequistas los que decimos, ¿no?, sino la misma palabra de Dios. En Juan 1:3 nos dice, vamos a dar una lectura. Juan 1:3 dice, al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. ¿Sí? Eso nos dice Juan 1:3. Y es precisamente donde nos dice que la palabra ya existía. Entonces, ¿quién es la palabra? Pues Jesús, ¿sí? Entonces, desde un principio ya existía Jesús también. También nos menciona que la palabra estaba con Dios, entonces Jesús estaba con Dios. Y la palabra era Dios, pues entonces Jesús era Dios también. Siempre ha estado presente. Jesús igual existió o existe desde el principio de todo. Todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. ¿Cómo participamos nosotros de esa palabra? ¿O cómo nos conectamos nosotros con esa palabra de Dios? Pues el tema pasado igual veíamos de qué manera nos podemos acercar, ¿no?, con los sacramentos, haciendo obras de caridad, con la oración,
en las procesiones y un sinfín de actividades, ¿no? Entonces, de esa manera nos podemos acercar. ¿Y por qué nos acercamos o cómo empezamos a conocer a Jesús? Pues porque precisamente se encarna Jesús de María, lo envía el Padre Dios para que le sigamos, para que nos hagamos sus hijos adoptivos, para que nos hagamos hermanos de Jesús y por lo tanto participar de toda su creación. A pesar de que pues Jesús es el Hijo único de Dios, es su único heredero, se despoja de sí mismo, se despoja de su divinidad para tomar una condición de siervo y así hacerse semejante a los hombres. Se humilla a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte, y una muerte de cruz. ¿Cómo es esto de que se despoja de sí mismo? Pues se despoja de su grandeza de como hijo de Dios y se encarna, ¿no? Se hace de carne y hueso, o sea, toma la condición de un hombre común y corriente, como tú que me estás escuchando, como yo, como todos. Así se hace Jesús. Esa es la humillación que Él toma, o sea, siendo Dios, se hace como nosotros. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Pues nos levantamos, pues nos bañamos, comemos, trabajamos, conversamos, dormimos, un sinfín de actividades que hacemos todos los días. Entonces, Jesús también hacía eso. Al principio, cuando leíamos el catecismo de la Iglesia Católica, ahí dice que nació bajo la ley, ¿sí?, de la naturaleza. A eso se refiere, a que se hizo como nosotros. Bueno, pero pues, ¿quién dice que efectivamente Jesús tenía hambre? ¿No? En Lucas 4, 1, 3 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió de Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. O quien no se ha angustiado, Jesús también se angustió. Lucas nos dice: y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia y comenzó a sudar como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Entonces Jesús también se angustió. O en Juan 11, 32, 36, cuando Jesús llora también, dice Juan: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo la amaba? ¿Cómo lo amaba? Perdón. Sí, estamos hablando de Lázaro. Entonces Jesús también lloró. O cuando llora por su pueblo, ¿no? Cuando llora por Jerusalén, cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ello, diciendo: si tú también hubieras comprendido en ese día el mensaje de paz,
pero ahora está oculto a tus ojos. Entonces Jesús sufre también. Vive como nosotros, vivió como nosotros. Igual. Vivió como nosotros. Sí, o sea, cuestiones humanas, sí, Él las padeció. Pero pues también Jesús hacía oración, sí, también se sentía alegre. En Lucas 11 nos dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar, al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Sí, Jesús también hacía oración. O cuando se sentía alegre, en Filipenses 4:1. Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, firmes en el Señor, amadísimos. Ustedes son mi alegría, dice. Tenían Sí. la forma de hablarles, de invitarlos, Sí. de transmitir eso que él sentía. Claro, o sea, se sentía feliz, se sentía contento por lo que hacían. Y quería ¿No? que siguieran lo mismo. Exactamente. Sentía gozo también, ¿no? Cuando los demás se preocupaban por él. ¿Sí? Entonces, fíjense, por todo esto que se hizo como nosotros, pues se humilló. ¿Sí? Ya leíamos que, pues, la obediencia de acuerdo a los planes de su Padre, De su y Padre. todo para salvarnos, para Él- redimirnos. Él no preguntaba por qué, él no protestaba, Sí, como ahora sí, los sí, hijos protestamos. Él toda la vida cumplió sus mandamientos exacto. de su Padre. Y esta obediencia pues lo llevó a la muerte, porque así estaba dicho por su Padre Dios, ¿no? Y pues lo llevó a la muerte. Otras de las razones por lo que tenemos que creer que Jesús es el Hijo único de Dios, en un sentido único y perfecto. ¿Quién lo dice? ¿Y quién lo dice? Pues su mismo Padre Dios. Lo dijo en el bautismo y en la transfiguración, ¿no? La voz del Padre señala a Jesús como su Hijo predilecto. ¿Sí? Entonces el Padre Dios lo está diciendo. Jesús mismo también lo dice cuando se presenta a sí mismo, cuando habla de sí mismo, como el Hijo que conoce al Padre. ¿Sí? Dice en Mateo 11:27, todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y al Padre lo conoce solo el Hijo y a aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Sí? De esta manera, Él está afirmando esa relación única y eterna con el Padre. Entonces Jesús mismo, nos dice que Él es el Hijo del Padre. ¿A quiénes se le reveló? Lo comentábamos al principio, ¿no? A los más humildes, a los pobres, A los necesitados, a los a necesitados. los Entonces, perdidos, a los que andan perdidos, sí, consumidos en otras tentaciones. exactamente. Entonces dice, al Padre lo van a conocer también a quienes el Hijo se lo quiera revelar. Pero pues tenemos que aceptar, ¿no? Aceptarlos, como veíamos en el tema anterior. Aceptar eso que nos está diciendo su palabra. Pero no nada más Él lo dice, también los apóstoles. Sí,
El Hijo de Dios es el centro de la predilección apostólica. Los apóstoles han visto su gloria. Y nos dice Juan 1, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces también los apóstoles nos dicen que Jesús es el Hijo único de Dios. Bueno, pero si tiene papá, ¿y qué hay de su mamá? ¿No? Entonces, ahí hablamos de María, ¿verdad? María es verdaderamente la madre de Dios, porque es, pues, la madre de Jesús. Nos los dice la palabra en Juan 2, 1. Dice, 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. ¿Sí? La madre de Jesús, o sea, también Está presente en todo momento. nos está diciendo exactamente que María es la madre de Jesús. O en la otra cita donde nos dice que junto a la cruz estaba su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás, y María Magdalena. Las 3 Marías, por eso decimos las 3 Marías. Entonces, María también está allí presente, ¿sí? Y es la madre de Jesús. Por todo esto, entonces, sabemos que, pues, Jesús es el Hijo único de Dios. Y debemos de estar convencidos y creer en su palabra, creer en el Verbo, creer en esa segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿sí? Creer en el Redentor que vino para salvarnos. Y buscarlo, ¿no? Lo más importante es buscarlo. Exactamente. Porque Él está presente, lo veíamos la semana pasada, siempre está con nosotros, esperándonos. Pero ¿quién debe buscarlo? Nosotros. Sí, así es. Muy bien, y de esta manera, pues ya sabemos ahora quién es Jesús, ¿sí? ¿Quién lo envió? ¿A qué vino? ¿Está con nosotros? Está con nosotros. Vino para quedarse, vino para estar con nosotros, vino para vivir en nosotros. Así es. ¿Y cómo es que Él se humilló al hacerse como nosotros? ¿Cómo es que Solamente en algo que jamás le sucedió a Jesús, ¿no? Él no cometió pecado. Él no conoció el pecado, entonces de ahí en fuera, pues vivió como un ser común y corriente. Un ser Así es. vivido. Bien, en base a las citas bíblicas, al tema tan importante que nosotros escuchamos, y con toda nuestra fe, vamos a tratar de contestar 3 preguntas que vienen allí en su cuadernillo, ¿sí? En la página 6. Algunos están pendientes por ahí y los que apenas se están conectando, también podemos abrir nuestro cuadernillo, llegar rapidito y centrarnos en la página 6. Y la primera pregunta es, ¿quién es Jesús? Analicemos y contestemos. Muy buena pregunta. ¿Quién es Jesús? La segunda pregunta es, ¿cuál es el origen de Jesús? Y en el tema lo escuchamos. ¿Cuál es el origen de Jesús? La tercera pregunta es, ¿quién lo envió para ser Salvador nuestro? Entonces, vamos a contestar esas preguntas que están hermosas. Ahí está casi resumido el tema que hemos escuchado, la palabra que hemos escuchado en estos momentos. Contestamos de manera pues rápida, ¿verdad? ¿Son? Son tres
Son 3 preguntas únicamente. Algo muy importante, bien sabemos que algunos pues no podemos escribir, algunos no sabemos leer, pero sí estamos escuchando. Entonces ahorita eso es un avance y un beneficio de la tecnología, ¿no? Escucharlo y tratemos de dialogar. Si no lo podemos escribir, dialogar con la familia, que estemos ahí alrededor, saborear esta palabra de Jesús, de Dios, ¿sí? Es importante. Es lo que comentaba hace rato usted, al decir que pues escuchar en familia, servir en familia, precisamente por alguien que no sepa leer, Sí, puede pedir el apoyo precisamente de algún familiar para que escriba, ¿no? sí, así es. Ujú. Bueno, Muy bien. nos vamos a la página 7. Sí, continuamos en su página número 7, en la parte de memoriza, que tiene que ver precisamente con el tema, ¿no? Sí. Entonces lo vamos A decir a decir juntos. todos. Ahí si están con su familiar, tratemos de hacerlo, de concentrarnos en esta frase tan maravillosa. Decimos juntos, creo Creo en en Jesucristo, Jesucristo, Hijo Hijo único único de de Dios. Dios. Creo en Jesucristo, Hijo único De Dios. de Dios. Por las razones que acabamos de escuchar. Por todas las razones que acabamos de escuchar y por nuestra vida que hoy en día estamos realizando, tratemos de tomarlo desde dentro de nuestros corazones. Amar a Dios y creer en Jesucristo como Hijo único de Dios. Muy bien. A continuación viene la actividad en casita, es decir, la tarea. Eh, vamos a tomar una imagen de Jesús, la que ustedes tengan en su casita, y vamos a leer Juan 1:14 y Filipenses 2:7-8. Vamos a leer pues concentrados, ¿sí? Sintiendo ese acercamiento que queremos tener con Jesús. Vamos a leer con devoción. Recordemos que es Dios el que nos habla, ¿sí? Es Dios el que nos invita cuando leemos una Biblia, ¿sí? Entonces leamos y contemplemos esa imagen de Jesús. Y nuevamente, si no sabemos leer, ahorita no, si no podemos hacerlo ahorita, lo vamos a hacer en otro momento, claro, porque esa es Sí, actividad exacto. en casa. Entonces vamos a buscar, así como cuando vamos a hacer algún oficio, alguna dependencia, algún lugar, ¿qué hacemos si no sabemos? A veces aunque sepamos leer, pero no podemos cómo Preguntamos, realizar esa ¿no? actividad, no podemos cómo rellenar un formato, no podemos Sí. cómo hacer para lograr solucionar algún asunto, ¿no? Entonces, de la misma manera, los invitamos a que busquen a una persona, a un familiar, para que lean, aprovechemos escuchar esa palabra de Dios, llevando las citas y tratemos de hacerlo. Buscar no significa meterse en problemas, sino buscar ayuda más que para esto, ¿verdad? Para leer la palabra y tratemos de hacerlo. Así es. Y para cerrar esta parte del tema, creo en Dios Hijo, en su página 7 al final, en la parte de por mi bautismo, leemos Esa frase. esa frase que es una síntesis Total de lo que acabamos de explicar. Entonces decimos juntos: soy hermano de Jesucristo, Cristo, salvado Salvador del pecado y de la muerte. Nuevamente lo repetimos porque creo que no es nada más decirlo,
sino que también debemos llevarlo dentro Sentirlo. y anotarlo por ahí, porque recuerden que tenemos nuestro Eso. diario espiritual. Entonces es bueno que a mí me interesan estas dos frases. La primera de memorización, que lo podemos anotar en nuestro diario: creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Y a lo mejor hacer un dibujo, una imagen, no nada más la frase, Claro. sino en qué momento por qué yo estoy creyendo, ¿verdad? A lo mejor por los árboles, por el paisaje, por mi vida misma, por mi familia. Y hacerlo representativo ahí con unas imágenes, no nada más con la frase. Y también lo repetimos y lo analizamos. Por mi bautismo, dice, soy hermano de Jesucristo, salvado del pecado y de la muerte. O sea, en otra hoja, ¿no? Es probable que lo hagamos con letras claras, bonitas, y escribirlo ahí. Sí. Soy hermano de Jesucristo, salvado del pecado y de la muerte. ¿Sí? Y ilustrarlo también ahí con alguna imagen, dedicar Claro. un tiempo ahí como todo un proyecto. Cuando vamos a hacer nuestra casa, nos imaginamos, ¿verdad? Y lo ilustramos y lo dejamos. De la misma manera podemos hacer esto. Sí. Dibujarlo, Muy bien. tenerlo, vivirlo y todavía compartirlo, ¿no? Con la familia. Mucho Enseñárselo y mejor. decirle, mira, hijo, qué bonita frase: creo en Jesucristo, Dios Hijo único de Dios, y es por esto. Creo que soy hermano de Jesucristo, salvado del pecado y de la muerte. Y también enseñarle. Claro. Disfrutar estos pasajes. Así es. Continuemos. ¿Sí? Es así para que nos preparamos, jóvenes, adultos y todos los que nos escuchan en estos momentos y que nos ven, y algunos que apenas a lo mejor se están conectando, que el tema 4 es: creo en Dios Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y el objetivo de este tema, como la palabra lo dice, creo, ¿sí?, es comprender que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y que Él habita siempre en todas las personas del mundo, en todas las naciones. Lo acabamos de escuchar en el tema 3, ¿sí? En todas las personas de todas las naciones, ¿sí? Y si nos vamos por ahí al numeral 689 del Catecismo de la Iglesia Católica, 689 nos dice: aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios, consubstancial con el Padre y el Hijo. Es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don del amor para el mundo, ¿sí? Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, pero separables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Ahí está. Ahí está nuestra palabra, ahí está. Tratemos de analizarlo, de entenderlo, y lo vamos a ampliar con un relato que también vamos a hacer, ¿sí? En una ocasión, escuchen muy bien, por favor. Vamos a poner atención. Es un relato, es un ejemplo, es un caso. En una ocasión se encontraban dos amigos, Juan y José. José tenía una preocupación muy grande y no sabía qué hacer. Tanta era su desesperación que invitó a Juan a un bar para tomar.
Ahí José pidió unas cervezas para los dos. Juan aceptó la cerveza, pero trataba de estar al tanto para escuchar lo que su amigo quería decirle. Pasó el tiempo y José no decía nada, solo tomaba y tomaba. Juan no sabía qué hacer, simplemente está con él, lo observaba y trataba de comprender su conducta. Lo conocía, pero no sabía realmente qué era lo que le pasaba. Pasó el tiempo y José terminó totalmente borracho. Su amigo Juan, que tomó la decisión de solo acompañarlo, lo llevó a su casa y procuró que quedara cómodo para dormir de tal manera que no se hiciera daño. Juan pasó toda la noche con él cuidándolo. En la madrugada salió a su casa porque era lunes y tenía que ir a la universidad. Por la tarde, José llamó a Juan y le pidió que lo acompañara, que necesitaba hablar con alguien. Juan le contestó que se verían en el café de la esquina a las 5 de la tarde. Después de clase, y así acordaron. Cuando llegaron, José intentó pedir una cerveza, pero Juan le dijo que lo había llamado para conversar y que no necesitaba una cerveza para hablar de lo que le sucedía, que era mejor así. José se le quedó mirando y le dijo que estaba bien. José comenzó a narrar lo que le preocupaba. Hace 4 días estuve con mi novia, la Mari. Es una muchacha hermosa. La conoces, ¿verdad? Sí, contestó Juan. ¿Qué hay con ella? Pues verás, hace 8 meses que salimos, nos queremos. Ella, como te das cuenta, estudia la licenciatura en administración y yo, ya sabes, soy mecánico. Y bueno, no sé, me da eso de la escuela, no se me da eso de la escuela. Hace un mes platicamos y bueno, ella me dijo que estaba embarazada, pero que no quería tener el hijo. Yo no sabía qué decirle, que me quedé callado y ella se molestó mucho y se fue. Una mañana, la hermana de ella me fue a encontrar al taller y me dijo que su hermana estaba en el hospital gravemente enferma, que ella y su madre no sabía qué es lo que tenía. Fui de inmediato, pero ella ya tenía varios días en el hospital. Y cuando llegué, ella estaba inconsciente. Su madre me agredió muchísimo porque decía que por mi culpa su hija se encontraba en esa situación. No sabía lo que pasaba. Me impresionó verla en cama, pálida, como que la vida se le iba. Me quedé paralizado y su hermana me sacó del cuarto y comenzó a explicarme. Mi hermana vino al hospital para hacerse un legrado, pero las cosas se complicaron y perdió muchísima sangre. La criatura se resistía a morir y se aferraba mucho a las paredes del útero de mi hermana. El médico forzó mucho la salida del producto e hizo mucho daño causando hemorragia grave. Ahora no sabemos qué va a pasar. La noche en la que fuimos a tomar, ella había muerto. Me siento muy culpable porque no hice nada responsable. No le dije que la quería mucho. No fui capaz de decirle que me hacía responsable de ella y del niño. Ahora no sé qué hacer. Me siento muy mal. No puedo encontrar la paz. Siento que ella me reclama y me pesa haberme callado. Juan vio a su amigo, se acercó a él y le dio un fuerte abrazo y le dijo: la verdad, no sé qué decirte. Lo único que tengo claro, que aún estás aquí, es porque tienes que hacer algo por tu vida. A ella le tocó el tiempo de partir y es probable que no me escuches, pero ahora no es tiempo que nos detengamos a buscar culpables. Si tú o ella son los culpables, no vale la pena quedarse en un estado de culpabilidad.
¿O qué es lo que podemos conseguir buscando culpables? Creo que lo importante ahora es asimilar este acontecimiento de vida. Es algo que sucedió y no podemos cambiar. Acepta el hecho, aprende de los errores. Y ahora procura vivir. Vive con más responsabilidad. Vive tomando decisiones a tiempo. Vive tomando de ahora en adelante la vida. Es así entonces como reflexionemos de este pasaje. Ujú. ¿Sí? Sí. Y respecto a este relato que acaban de escuchar, tenemos unas preguntitas. Dice la primera, ¿cuál fue la primera ayuda que le dio Juan a José? La segunda, ¿cuál fue la segunda ayuda que le dio Juan a José también? Y la tercera, ¿en qué consistió precisamente esa tercera ayuda que le dio Juan a José? Como ustedes pudieron escuchar, sí, dos amigos, uno de ellos tiene un problema, hay amistad entre ellos, hay ayuda, ¿no? ¿Cómo fueron esas ayudas? ¿Cuál la primera, cuál la segunda y cuál la tercera? A manera de reflexión, sí, no van a escribir a manera de reflexión. Uh-huh. ¿Sí? Con esto podemos pensar que pues Dios está en todo momento con nosotros. Claro. ¿Y cuál es la actitud que nosotros tomamos? ¿Sí? Y si nos vamos a la cita bíblica de Juan, donde nos dice, ¿sí?, que Jesús, ¿sí?, es nuestro Padre, que el Evangelio nos dice que Jesús, a quien llama la palabra o el verbo, se hizo, ¿sí? La palabra con sus características del Espíritu Santo, la palabra compartida de no un ser estático, sino una palabra creadora en constante movimiento. Quiere decir que desde ese momento, ¿sí?, de la creación, estuvo en constante movimiento, pensando en qué momento y todo lo que Él nos iba a brindar. Desde el primer pasaje de la creación, en Génesis 1 y 2, que es el primer libro de la Biblia, Uh-huh. ¿sí?, Génesis, nos dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies de las aguas. Quiere decir que no estaba estático, que no estaba, sino en constante movimiento. Nos pasamos también a la cita bíblica de Lucas 1:15, y nos dice, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor, no beberá vino ni licor, y está lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, desde cuando el ángel le anunció a María, ¿sí? Sí. Y así, desde la creación, después nos manda, Dios Padre nos manda a Jesús, a su Hijo. ¿Cómo? Desde la anunciación, ¿no?, de María, a través del Espíritu Santo, y así sucesivamente. Leyendo la cita, Juan 3, 5, 8, versículos 5 al 8, también ahí el Espíritu Santo es el que vivifica en el hombre y nos dice, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo entramos en el reino de Dios? Nuestra primera entrada a la puerta es el bautismo. Nacemos, sí, a imagen y semejanza, pero ¿cómo vivimos? Y nuestra primera entrada a esa puerta, y lo vimos la semana pasada, es el bautismo. Y nos lo dice aquí Juan, tratemos de buscar nuestras citas
y no nada más escucharnos a nosotros, porque como seres humanos nos podemos equivocar, nos podemos confundir. Claro. Ustedes vamos a tratar de hacerlo. Y nuevamente vuelvo con Juan a la cita, capítulo 14, versículos 16-17, que dice: y yo rogaré al Padre y les mandaré otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Nos va a mandar a quien ya nos mandó a su Hijo. Ahora, ¿quién viene? El Espíritu de verdad, Santo. a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve. A veces decimos, pero ¿dónde está? No lo veo. Ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque están con ustedes y permanecerá siempre con ustedes, a través de los siglos y durante todo el tiempo. Como podemos ver, son temas muy importantes que nosotros a veces confundimos, y lo digo porque a veces desconocemos muchos temas que también nosotros vamos aprendiendo, y nos preguntan, ¿pero quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues son las tres personas distintas en un solo Dios verdadero: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también en Lucas nos dice, cuando hace suyo el pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres, ¿sí? Para anunciar la libertad a los cautivos, a los ciegos, que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Dice, pronto llegará a eso. ¿Y quiénes seremos los pobres? Lo acabamos de ver en el otro tema. ¿Quiénes somos los pobres? Los necesitados, los que andamos lejos de la familia, los que estamos a lo mejor migrando, ¿no?, a otros lugares, a otros países, los que estamos pobres de fe también, los que no queremos aceptar a Dios, Los que nos cuesta trabajo. ¿sí? Los que nos atrevemos a cambiar a otra religión, me atrevo a decirlo, a los que nos atrevemos a cambiar porque nos convencen o porque no sabemos, o no sé, no, a veces hasta se desconocen las cosas, pero decimos están, yo recuerdo que estábamos en misa y ahora los veo en otro lugar. Esos también somos pobres, porque somos pobres de fe. Ahora, para anunciar la libertad a los cautivos, ¿quiénes serán los cautivos? Los que estamos perdidos en los vicios, en las tentaciones, o estamos cautivados con nuestro trabajo simplemente, o estamos cautivados con nuestra belleza, ¿no? Y es válido. A lo mejor nos vamos al gym, nos vamos a hacer ejercicio, a lo mejor nos vamos a distraernos, y lo veíamos, se relaciona con los temas de la semana pasada, a lo mejor nos vamos a pasear, a lo mejor nos vamos de viaje, y es bueno, es válido, pero nos olvidamos. No nada más eso. Nos olvidamos, ¿sí? ¿Y quiénes serán los ciegos? Los que definitivamente a lo mejor nos cerramos, porque los invitamos y decimos, no tengo tiempo. No tengo tiempo, o dicen que sí, pero no llegan. Ahorita con más facilidad escuchar la palabra, escuchar la misa, abrir la Biblia y sentarme a leer con mi familia, pero no lo hacemos porque nos cegamos con nuestro trabajo, nos cegamos con tener un carro del año, nos cegamos. Qué bueno que lo tengamos. Y no es malo. No es malo. En nuestro proyecto, a lo mejor salir hoy domingo de paseo con la familia, qué bueno, porque muchos ni eso hacemos, ¿sí? Pero nos estamos olvidando de la palabra, nos estamos olvidando de abrir 5 minutos la Biblia y con la familia y leer. Hay muchas maneras de leer. Lectura comentada, lectura por episodio, lectura, o abrir la Biblia a donde me dé. Qué hermoso, pero nos olvidamos. Pero aquí dice, los ciegos que pronto van a ver, estando, y lo decía el hermano Guillermo, estando, viviendo con Dios, abriendo la palabra con el verbo, como dijo él, el verbo, no la forma de una acción verbal, sino el verbo es palabra. Abrir su palabra, leer, ¿sí? Para poner en libertad a los oprimidos. Estamos oprimidos porque
A veces nos enojamos y gritamos y peleamos y no sabemos perdonar. No sabemos actuar como debemos, amarnos unos a los otros como Él lo quería. No somos obedientes con nuestros padres, no somos obedientes con nosotros mismos. Nuestra conciencia nos dice una cosa y hacemos otra. ¿Y en dónde caemos? ¿Cuándo nos vamos a liberar de esa opresión que nosotros mismos tenemos? Nosotros mismos sufrimos porque nosotros mismos estamos oprimidos, nos oprimimos nosotros mismos, no nos damos esa Sí. libertad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y viene, yo me hago esta pregunta y hacemos esta pregunta, ¿quién entonces es el Espíritu Santo? Pues es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es quien actúa desde el interior de todo ser humano. Desde el momento, desde antes de que nacemos, ya estamos ahí con nuestra vida cristiana, pero por nuestros padres nos tienen que enseñar, nos tienen que encaminar, que abrir ese camino, entrar al sacramento del bautismo. Por eso la palabra creadora descubre la intención de ser y de razón de ser, ¿sí? La palabra de Dios nuestro Señor, ¿sí? De volver a vivir. Y algo muy importante es que Dios, ¿sí? Por medio de ¿cómo nos habla? ¿De qué manera se manifiesta? ¿Sí? Pues, ¿cómo nos habla Dios? Por medio de los profetas. Su voz es canal de palabra misma de Dios, en sus labios, lo decíamos en el tema anterior, ¿sí? Su voz es canal de palabra misma de Dios en los labios, y el Espíritu Santo cumple esas profecías. O sea, estamos hablando, lo hacemos, leemos, lo concientizamos, pero el Espíritu Santo cumple esas profecías. Los profetas. ¿Y quién es? Y las profecías, pero el Espíritu Santo dice, ¿a quién entonces guía el Espíritu Santo? Pues Él nos guía a todos, guía a los profetas, inspira a cada uno de ellos, inspira a todos los que estamos acá presentes, desde el momento que nos preparamos, que estamos leyendo, que nos emocionamos, está presente Él con nosotros, inspirándonos. Es Dios quien habla, no son los profetas. Les permite ver, escribir, concientizar a través de su voz. Inspira, también inspiró a los que escribieron la Biblia. ¿Quiénes escribieron la Biblia? Pues el Espíritu Santo los inspiró. Sigue guiando a su iglesia hasta este momento, nos sigue guiando a todos los que estamos inmersos en la iglesia, a todos los bautizados, a todos los que pertenecemos a cada uno de los miembros de esta iglesia. El Espíritu Santo es quien hace la obra de reencarnación en Jesús en María, desde el momento de su nacimiento, a través del Espíritu Santo, ¿sí? Algo natural imposiblemente, porque era una mujer virgen, ¿sí? Hasta no tenía esposo, sin embargo, el Espíritu Santo hace que conciba a ese hijo que es Jesús, ¿sí? Jesucristo. Y también el Espíritu Santo hace que algunas mujeres, como Saraí, que era estéril, Isabel, pariente de María, madre de Jesús, que también tenía mayor edad, y cómo pudo concebir. Y así también se manifiesta el Espíritu Santo a los apóstoles. ¿Quiénes son los primeros evangelizadores? Los apóstoles. Él dijo, bueno, tenía su misión, lo mandó Dios Padre, pero ¿cuál es tu misión? ¿Qué vas a ir? ¿Y quiénes van a seguir, no? Entonces nos envía a los apóstoles, y los apóstoles reciben esos dones del Espíritu Santo, con los cuales ellos harán la evangelización a todo el mundo. Esa es su misión, y a través del Espíritu Santo, ¿sí? Ellos respaldados en el Espíritu Santo empiezan a hablar en distintas lenguas, ¿no? Sí. ¿Cómo les da ese don para...? Ellos mismos se sorprendieron cuando, pues decían, pero ¿por qué yo estoy hablando así, no? Empezaron a hablar en distintas lenguas y llevar, ¿no? Para poder llevar a todo el mundo
con su sabiduría, con esos dones de sabiduría, de conocimiento y comunicarlo al mundo en todas sus lenguas. Es así como está presente hasta ahorita en nuestra iglesia, en las misas, y es así como lo recibimos el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo, que es el que ustedes, catecúmenos, jóvenes y adultos, van a recibir. Por eso es importante no dejar pasar este tema tan importante, estos temas que estamos ahorita viendo y desde la semana pasada, que es Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es. Muy bien. Respecto de este tema que acaba de explicar la hermana, tenemos dos actividades que van a hacer ahí en la página número 9 de su cuaderno de trabajo. Van a escribir en el inciso A, dice, menciona 3 hechos de tu vida en los que descubras que te has dejado llevar por el Espíritu Santo. 3 ocasiones en las que han sentido, en las que hemos sentido que nos ha inspirado el Espíritu Santo. Y en el inciso B, menciona 3 obstáculos que pones tú o el ambiente que hace que ignores la presencia del Espíritu Santo. Ahora lo opuesto, ¿no? En el inciso A, donde nos hemos dejado llevar por el Espíritu Santo, y en el B, los obstáculos que ponemos, ya sea nosotros de manera personal o el medio pues nos impida, ¿no? No nos los permito a veces, pretexto, ¿no? Así es. Bien, sabemos que lo pueden trabajar, hagámoslo. Sabemos que hace rato vi que apenas iba a conectar. Tratemos de hacerlo, los temas están claros ahí en las páginas. Vamos con el tema 4 y ahora vamos a, juntos también en la página 9, tenemos la parte de memoriza. Y recuerden que por ahí tienen también su diario donde ustedes van a ir escribiendo. Ya vamos a hacerlo del tema 3 y ahora es del tema 4, memoriza. Vamos a tratar de leer y memorizar esta parte juntos. El Espíritu Santo también es Dios como el Padre y el Hijo, un solo Dios en comunión. Volvemos a repetir. El Espíritu Santo también es Dios como el Padre y el Hijo, un solo Dios en comunión. Comunión, perdón. Así que pueden ilustrarlo también y escribirlo en su diario. Claro que sí. Muy bien. Tenemos actividad en casa, esa es la página 9, ¿eh? Sí, la página 9 para que lo busquen por ahí, porque en la mañana me preguntó ahí Rodrigo, si me estás escuchando por ahí me preguntaste de las tareas y es importante que lo hagas y si vas bien, ahora falta de esta página 9, en la página 9, si hay alguien que le apoye. Bien, nos vamos con la oración, también está en la página 9. En la página 10. En la página 10. Sí, en la página 10. Sí, la página 10. Bien, vamos a hacer esta oración todos juntos. Oh Dios, que llenas los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu Santo, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y de la misma manera, en esa misma página 10 tenemos la otra frase,
¿sí? Por mi bautismo, ¿sí? que nos Por- habla precisamente del Espíritu Santo y que resume lo que se acaba de dar a conocer en el tema. Entonces, de la misma manera, leemos todos ¿Sí? juntos. Soy Soy santificado santificado y y guiado guiado por por el el Espíritu Espíritu Santo, Santo, que que es es luz, luz, consejo, consejo, entendimiento. entendimiento. Leemos nuevamente. Soy Soy santificado santificado y y guiado guiado por por el el Espíritu Espíritu Santo, Santo, que que es es luz, luz, consejo consejo, y entendimiento. entendimiento. Por ahí algo se me estaba pasando, mil disculpas. También la actividad en casa es que vamos a leer, hacer una oración por la mañana. Está en la página 9. 9 y lo vamos a hacer durante 7 días por las mañanas. ¿Sí? Está en la página 9, búsquenla, es la consagración al Espíritu Santo. Tratemos de hacerlo como gusten, a lo mejor solitos. Recuerden que aquí el hermano Guillermo dijo cómo Dios, cómo Jesucristo se comunicaba con su Padre, ¿sí? En qué momentos de alegría, en qué momentos Él hablaba, ¿verdad? Con Claro. Él, antes de orar. Entonces nosotros podemos hacer esta oración, ¿sí? A lo mejor solitos, a lo mejor en familia, a lo mejor con su esposa, con sus hijos, ¿sí? Y la vamos a hacer durante 7 días por las mañanas. Actividad en casa. ¿Sí? Recuerden que pues no es fácil, ¿verdad? Empezar este nuevo camino. Incluso muchas veces dentro de la misma familia se extrañan que empecemos a ¿Qué está pasando, no? Porque hablar de ahora, Dios, a hacer oración, a leer, sacamos la Biblia, leemos un versículo, un capítulo. Entonces no es fácil, pero pues ya vimos con la inspiración del Espíritu Santo lo podemos hacer. ¿sí? Y no se olviden, sobre todo, yo insisto, ¿no? De ilustrarlo. Si tienen niños pequeñitos, qué hermoso. Ya saben que Dios dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, animen a sus pequeños para que ilustren, dibujen, ¿sí? Porque dice, soy santificado y guiado por el Espíritu Santo, que es luz, consejo y entendimiento, ¿no? Entonces vamos a hacerlo ahí, que nos ayuden a ilustrar. Incluso pueden hacer hasta un mural ahí, donde esté el Espíritu Santo. ¿Qué imagen tenemos del Espíritu Santo, no? La Sí, imagen, ¿no? Palomita y ahí todo ilustrado. Anímenlos y anímense para que podamos pues iniciar nuestra vida cristiana, no nada más pensar en el sacramento porque nos hace falta como un eso. requisito, que lo mencionaba un principio, o como algo que nada más lo debo tener, no, sino que empezar a vivir con una vida cristiana, con una vida en Dios, con una vida como el Espíritu Santo, no estática, sino en constante movimiento, pero con fe, con la Mucha fe. palabra, con entendimiento y sobre todo aplicarla a nuestra vida, ¿no? Si cometimos errores, si estamos perdidos como todos, porque pues yo como humano también he cometido errores, Todos. como mujer, como mamá, como hermana, como hija, ¿no? No sé cuántos errores y pecados habré cometido. Entonces, de la misma manera Dios nos da la oportunidad de convertirnos, de cambiar. Entonces vamos decía el hermano Guillermo, no es tan fácil empezar, no es tan fácil seguir, pero conducidos por el Espíritu Santo, Él nos abre las puertas para iniciar esta nueva vida. Para que podamos decir efectivamente, creo en Dios, ¿no? Creo en Creer el Espíritu efectivamente Santo. en Él. ¿Sí? Muy bien, pues de esta manera terminamos nuestros temas del día de hoy, pero tenemos un recado para ustedes, ¿no? Eh, Ahorita les vamos a proporcionar nuestros números telefónicos, aparte del que ya saben,
el que es para mandar mensajes de WhatsApp en este momento del tema, o que es el 951-204-4430. Y de hecho ya cuando se vinieron a inscribir les proporcionaron nuestros números, ¿verdad? Para que alguna pregunta, alguna duda, pues se comunicaran o nos mandaran un WhatsApp. Vamos a repetir nuestros números para los que no lo tienen. Sí, es el 951-367-50-69. Y el mío, el 951-252-8733. Ya una vez que tengamos los grupos formados, vamos a hacer precisamente un grupo de WhatsApp. ¿Sí? Estamos esperando únicamente el último día de inscripción para ya cerrar, y entonces armamos los grupos de WhatsApp. Así como se comunicaron ahorita en la mañana, pueden hacerlo a cualquier hora. Estamos disponibles para cualquier duda, cualquier aclaración, llámenos, estamos a la orden para que podamos responder a esas preguntas que ustedes, esas dudas que ustedes tengan. Así es. Pues no nos queda más que más que pues despedirnos, y los esperamos la próxima semana, ¿no? A esta misma hora, de 9 a 10:30, los domingos. Sí, y sus tareas, no se olviden de sus tareas, de las actividades en casa. Llevamos el tema 4, de ilustrar su diario y sobre todo de darse su tiempo para poder estar activamente participando con nuestros temas. Por cierto, el próximo tema vamos a empezar a ver la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es la Biblia y qué contiene, para que La tengan a la mano. la tengan a la mano? Sí, vamos a empezar a ver la Biblia el próximo domingo. Pues nos despedimos. Nos despedimos, esta fue nuestra participación de manera muy humilde. Esperamos que hayamos estado pues viviendo esa palabra con dificultades, a lo mejor con nervios, a lo mejor no con miedo, sino con respeto, con confianza. Tratemos de hacerlo todo pues de la mejor manera posible, como nosotros lo intentamos ahorita. Esperamos nos disculpen si algo por ahí nos falla, porque sí, también estamos aprendiendo, pero estamos agradecidos también con ustedes por haberlos escuchado, ¿sí? Y nos despedimos en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que amén. tengan un excelente domingo lleno de bendiciones. Día del Señor.